Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos con el compromiso de firmar un tratado bilateral de inversiones en este mismo año y aumentar la cooperación en varios ámbitos. Se cerró este jueves la visita del presidente del gobierno de España al Ecuador, Pedro Sánchez. Fue una visita corta, más bien protocolar, en la que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le devolvió la cortesía de la visita que le hiciera el presidente Guillermo Lasso en España en noviembre del año pasado. Sin embargo, se aprovechó para acordar la firma de un tratado bilateral de inversiones. Antes de que finalice el año, para seguir contribuyendo a mejorar esas relaciones tanto comerciales como de inversión entre ambas economías. Ese tratado bilateral de inversiones forma parte de la firma de un memorando de entendimiento que suscribieron los dos presidentes para aumentar la cooperación mutua. Revisamos temas de pobreza infantil, desnutrición crónica infantil, seguridad y defensa, canje de deuda, vivienda, educación. La visita del presidente del gobierno español estuvo acompañada de varios secretarios de Estado y de una misión de empresarios españoles que participó en un foro frente a los empresarios ecuatorianos. El comercio entre ambas naciones desde que se firmó el acuerdo ha crecido en 64%, una cifra nada despreciable. Y lo mismo pasa en las inversiones. En los últimos 5 años, el 14% de las inversiones extranjeras en Ecuador proviene de los españoles. Ambos presidentes participaron en este foro empresarial ecuatoriano-español y destacaron las inversiones y la participación de empresas españolas en el Ecuador y las oportunidades crecientes de inversión en nuestro país. Los invito a invertir en un Ecuador que genera confianza, que tiene excelentes indicadores, seguridad jurídica, incentivos para los empresarios, paz y verdadera democracia. España fue el 9º proveedor y el 7º cliente del mundo del Ecuador en el año 2021, según datos del Fondo Monetario Internacional. Entre nuestros socios europeos nos situamos en segunda posición, tanto en exportaciones como en importaciones provenientes del Ecuador. La visita oficial de Pedro Sánchez terminó con un breve recorrido por el centro histórico de Quito y un almuerzo privado que ofreció el presidente Lasso en la iglesia de la compañía. Sánchez partió del Ecuador hacia las 5 de la tarde rumbo a Honduras, que es el tercer país de su gira por Latinoamérica. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional se reunirá este domingo a las 17:30, según Virgilio Saquicela, para definir si hay o no juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. Lo dijo tras cumplirse la etapa de socialización del informe de posiciones de la Comisión de Fiscalización. Al momento, la mayoría de las bancadas apoyan para que en esa sesión se decida llamar a juicio político a los 3 vocales y a la expresidenta de la Judicatura. Sin embargo, para la censura y destitución aún faltan los votos y la mayoría de UNES y el PSC no contaría con el respaldo de los asambleístas de Pachacuti rebeldes y tampoco de los disidentes de la izquierda democrática. El instructivo de la discordia para la selección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habría sido elaborado por las 5 consejerías del CNE, según defienden quienes lo utilizaron para calificar las candidaturas. Les explicamos qué incluye esta normativa. Mientras el CNE continúa tramitando impugnaciones en el proceso de calificación de candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los consejeros discutieron sobre el nuevo instructivo, que según Elena Nájera fue impuesto por Aparicio Caicedo, consejero de gobierno. El CNE lo desmintió. El documento de la discordia es este, de 23 páginas, que según quien coordinó la Comisión de Calificación de Candidaturas, se elaboró de la siguiente manera. Se reúnen y ellos aprueban el proyecto de reglamento. Entonces tiene aporte de los 5 consejeros. Entonces cada uno presenta observaciones al reglamento y entre los 5 llegan a un consenso y eso llega a aprobarse en una resolución del Pleno. Con base en esta normativa, la comisión integrada por 10 personas revisó las 168 postulaciones. Estas tenían como requisitos ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de participación, haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación, acreditar probidad notoria reconocida, desempeño eficiente, acreditar trayectoria en organizaciones sociales, participación ciudadana, lucha contra la corrupción o reconocido prestigio
que evidencia su compromiso cívico y de defensa del interés general, y poseer título de tercer nivel legalmente registrado. Además, hubo 15 prohibiciones dispuestas. Según SPIN, fueron pocos los cambios entre el reglamento del 2019 y este. No existió un nuevo reglamento, sino se trabajó con el reglamento del 2019 y se aprobó ciertas reformas al instructivo que permitan que más postulantes puedan participar en el proceso. Hay un artículo en el reglamento en el cual faculta la solicitud de información a todas las instituciones del Estado. Además, dice que en los requisitos fueron más específicos. Había formas en las que las personas o los postulantes decían yo tenía que cumplir los 3 o el último requisito. Los informes que calificaron inicialmente a 22 postulantes los elaboraron ellos cumpliendo, dice SPIN, este instructivo de la discordia. Ahora el Pleno está tramitando impugnaciones. De hecho, de las impugnaciones calificaron a 3 aspirantes más y el proceso avanza hasta ahora con 25. Podría ser en contra de los ya calificados porque podría alguien creer que los méritos no son suficientes. Pero también es cierto que el gran volumen de impugnaciones son de las mismas personas que se sienten perjudicados por la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. El CNE tendrá el listado definitivo de candidatos al Consejo hasta el 23 de septiembre y considerando las apelaciones ante el TCE, la lista final estará el 3 de octubre según el calendario. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Contraloría General del Estado realizó un examen especial a la concesión, cupos y rutas otorgadas al transporte interprovincial del país por parte de la Agencia Nacional de Tránsito entre 2020 y 2021. La entidad de control determinó que se otorgaron más de 300 rutas y 1.000 frecuencias a 65 cooperativas, sin contar con los requisitos de ley que incluyen la presentación de informes jurídicos y económicos. La Contraloría aún debe determinar responsabilidades. El ex subdirector de operaciones de la aduana aseguró que dejó el cargo a pedido de la directora general bajo el argumento de presiones políticas. El nombre de Carlos Vallejo aparece dentro de las investigaciones del caso Danubio, en el que se indaga la venta de cargos públicos. El próximo 20 de octubre concluirá la etapa de instrucción fiscal en el caso Danubio, relacionado con tráfico de influencias y oferta de cargos públicos. La Fiscalía deberá emitir un dictamen acusatorio o abstentivo respecto a las 8 personas investigadas durante esta etapa del proceso. Mientras que en la Asamblea, uno de los llamados a comparecer dentro de este caso fue el ex subdirector de operaciones de la aduana, el almirante Carlos Vallejo Game. Él se excusó por motivos médicos, pero este jueves, acompañado de su abogado, aseguró que a pesar de su jerarquía, no era él quien decidía cuáles contenedores se revisan y cuáles no. Quien es la responsable de ordenar los aforos es la Dirección Nacional de Riesgo. La Dirección Nacional de Riesgo está bajo el control de la Subdirección General de Normativa. Es decir, ni siquiera está subordinada o está bajo el control de la Subdirección de Operaciones. El ex subdirector confirmó además que fue Carola Ríos, la actual directora general del Servicio Nacional de Aduanas, quien lo llamó para ocupar el cargo y que meses después ella le pidió la renuncia. Salí del cargo efectivamente por petición de la misma directora. El argumento que ella tuvo fue que tenía presiones políticas y que por lo tanto me pedía que yo me haga a un costado. Aseguró además que el nombre de Francisco Gottifredi sí se escuchaba por los pasillos de la aduana y que Ríos le pedía consejos y asesorías. El señor Francisco Gottifredi lo llegué a conocer dentro de la aduana cuando yo empecé a ejercer las funciones de la aduana. Ella me dijo que iba a hacer una consulta con él. No sé pues qué consulta le tuviera que hacer, o sea, habría que preguntarle a ella si ella le consultó o no, porque eso fue lo que yo mencioné al señor Francisco Gottifredi. Por el cargo de subdirector de operaciones de la aduana, según la Fiscalía, varios empresarios estaban dispuestos a pagar más de $3 millones. Joana Ramos, 24 horas. La Fiscalía concluyó con su intervención en el caso de Cevale, vinculado a la trama Ispol. Durante la diligencia, la defensa de los 12 procesados pidió la nulidad y Fiscalía expuso sus argumentos. El próximo martes, la jueza Yanela Noritz decidirá si el proceso continúa dando paso a la acusación de Fiscalía, que investiga una presunta falsedad de información en un caso en que se vincula a Jorge el Mago Cherres. En la mira de la Fiscalía se encuentran operaciones fraudulentas que ocasionaron
ocasionaron en suma un desfalco de aproximadamente 900 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de la Policía. El presidente Guillermo Lasso pide el archivo de la investigación en contra de los 5 asambleístas de Pachacutic que fueron acusados por el mandatario de pedir cargos y dinero a cambio de votos. A fines de marzo, la tensión entre el Ejecutivo y Legislativo llegó a un punto de quiebre tras el rechazo a la ley de inversiones. El presidente Lasso, desde su despacho, se destapó con declaraciones explosivas sobre supuestos chantajes. Que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno, porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro. Días después, luego de muchos pedidos, aparecieron los nombres de los asambleístas que supuestamente le pidieron algo a cambio de su voto. Fueron 5 de Pachacutic. ¿Usted pidió algo al gobierno? Jamás, no le he pedido absolutamente nada. Yo estoy para responder por la verdad y pedirle al presidente de la República que por favor de una buena vez saque las pruebas que tiene y pues si no lo tiene sea un poco más valiente y salga a decir que de pronto Díaz amanece mal dormido y su equipo de comunicación y sus asesores le dicen cualquier cosa y él lo sale a decir. Pasó el tiempo y ahora el presidente envía una carta a la fiscal Mayra Soria, que lleva adelante la investigación, en la que desiste de sus acusaciones. El mandatario explica que presentó la denuncia porque estas circunstancias me fueron comunicadas por terceras personas, por lo que consideré mi obligación ponerlos en su conocimiento para su verificación o esclarecimiento. Dice también el presidente, no obstante, como ha expuesto la Secretaría Jurídica de la Presidencia en escrito de fecha 24 de agosto de 2022, en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha, solicito a usted el archivo de la investigación seguida acerca de los asambleístas Rosa Elizabeth Cerda Cerda, Gisela Cecibel Molina Álvarez, Edgar Patricio Quesada Pazmiño, José Celestino Chumpi Júa y Cristian Omar Yucaya Yucaya. Al final, la denuncia fue porque alguien contó que alguien pidió y alguien dijo ahora que no es verdad. Y la verdad es que todo quedó en nada. Milton Pérez, 24 horas. Pero no es todo en este caso. El asambleísta de Pachacutic, Ricardo Vanegas, pide a la fiscal Mayra Soria Escobar para que archive su propia denuncia penal en contra de funcionarios del gobierno. La carta textualmente dice, una vez que se ha logrado demostrar que en este caso no existen pruebas que permitan determinar la existencia de los hechos denunciados y tampoco la responsabilidad penal de Alexandra Vela, Aparicio Caicedo y Karen Sichel, solicitó respetuosamente se sirva a disponer el archivo de esta indagación previa. Seguimos, amigos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 94.000 personas salieron del desempleo en el último año. No obstante, economistas sostienen que hay preocupación, pues el 51,9% de la población en edad de trabajar se encuentra en la informalidad. Las ventas en el país crecen, la recaudación de impuestos es cada vez mayor, pero la generación de empleo no logra despegar como debería en medio de una economía que parece ya haber encontrado dinamismo. Según cifras del INEC, en el último año el desempleo se redujo en el país. A julio de 2021 la tasa de desempleo era del 5,2%, pero en julio de este año bajó a 3,9%. Y aunque el gobierno dice que es positivo que 94.000 personas hayan salido del desempleo en el último año, economistas sostienen que lo que preocupa en realidad es el subempleo y la informalidad en el país. Un porcentaje de más o menos 60%, un poquito más, de empleados inadecuados. Entonces, si bien el desempleo ha caído, no es por una creación de empleos adecuados, sino principalmente porque la gente, para llevar algún ingreso a la casa, busca formas de trabajo que no son las deseables. Los expertos creen que la generación de empleo está estancada en gran parte por causa de las condiciones políticas que tiene el país. Si es que uno no sabe cuánto puede durar el gobierno, si es que uno no sabe
cuándo finalmente se va a aprobar una reforma laboral. Entonces, todo ese tipo de factores terminan incidiendo en la voluntad, digamos, de los empresarios para invertir o para generar puestos de empleo en el sector formal principalmente. Por eso las reformas laborales, sostienen algunos, son impostergables. Estamos realmente fastidiados por la insensibilidad política tanto del gobierno nacional como de la Asamblea Nacional. Parecería que ellos tienen todo el tiempo del mundo, parecería que el país no está sufriendo con lo que acabamos de comentar, y eso se cura en parte con producción y la otra parte se cura también a través de una legislación más flexible, más adecuada a las circunstancias. Pero mientras no hay una normativa que impulse el empleo, sostienen que la realidad seguirá siendo esta: miles intentando acceder a una plaza. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El municipio de Quito entregó 128 motocicletas a la Policía Nacional para reforzar los patrullajes que efectúan los uniformados en la ciudad. En ese marco, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se refirió a la dimensión que ha cobrado la inseguridad en el país y enfatizó que debe ser considerada como una razón de Estado. Dijo además que en la lucha contra la delincuencia se requiere que todos los poderes del Estado y los gobiernos locales unan esfuerzos. Nunca el Ecuador, ni en sus crisis más profundas, ha soportado un estallido de violencia y criminalidad como lo estamos afrontando hoy, desde el momento en que hubo un nuevo reacomodo político. La seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado ecuatoriano y lo estamos asumiendo, pero también es una razón de Estado. Le corresponde a la función judicial y legislativa y le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados el deber de coordinar, de articular y de cooperar. Con alrededor de 11 disparos fue asesinado el juez Nelson Llanes del área penal de Sucumbíos. La víctima se encontraba fuera de su domicilio en Lago Agrio cuando sicarios le dispararon. Se indagará si el magistrado recibió algún tipo de amenazas en días anteriores. Sin embargo, las investigaciones se realizarán de manera reservada. Aún se desconoce si a los responsables de este atentado en contra de esta autoridad. Van a ser en el noroeste de Guayaquil, que actualmente se encuentra en estado de excepción. El hecho dejó 3 víctimas mortales, 2 menores de edad. En esta ocasión, el escenario de un nuevo hecho violento en Guayaquil fue la cooperativa Nueva Prosperina en el noroeste de la ciudad. Al menos 10 sujetos en moto llegaron, interceptaron a un grupo de jóvenes y dispararon en reiteradas ocasiones. Los moradores, al escuchar la ráfaga de balas, intentaron refugiarse en sus casas. Producto de la balacera, un hombre murió en el acto, quien presenta varios antecedentes penales, mientras que otros 5 fueron trasladados a diferentes casas de salud, donde horas después se confirmó el deceso de 2 de ellos, dejando un total de 3 víctimas mortales, 2 menores de edad. Este nuevo hecho violento que ocurre en pleno estado de excepción vigente en Guayaquil se dio a pocos metros de un domicilio donde se velaba a una víctima de otra balacera anterior también ocurrida en el sector. Fueron más de 20 los indicios balísticos hallados en la escena del crimen y ahora la policía investiga si la motivación sería una represalia por guerra entre bandas delictivas. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. 18 integrantes de los Choneros y Águilas ligados a extorsiones y tráfico de droga fueron detenidos por la Policía Nacional. Según las autoridades, los detenidos son los causantes de 15 muertes violentas y 23 tentativas de asesinato en Guayaquil. La operación incluyó allanamientos a domicilios de Evasión Popular, Florida Norte y la Penitenciaría del Litoral. Entre las evidencias se han encontrado armas, municiones, dinero en efectivo y un carro, también dosis de droga. Se cree que entre los detenidos hay extorsionadores que pedían las denominadas vacunas a locales comerciales de la ciudad. Más noticias, amigos. En las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas inició la venta de la nueva gasolina EcoPlus de 89 octanos. El precio sugerido es de $3.89, más económica que la Super, que se vende a $5.13 por galón actualmente. Los conductores que deseen migrar de Super a EcoPlus pueden hacerlo, aunque verán incidencias en sus vehículos, dicen. Este lanzamiento se llevó a cabo tras 2 diferimientos.